Yo os voy a hablar de un concepto muy concreto que es la empleabilidad. Encaja mucho con lo que nos ha hablado Margarita ahora mismo, esta idea de los nómadas del conocimiento, de que tenemos que ser capaces de entender que nuestras capacidades personales son las que nos van a asegurar o las que nos van a dar más probabilidades de tener éxito en el mundo del trabajo en el futuro, ¿no? Y la empleabilidad, cuando hablamos de empleabilidad no hablamos de otra cosa que de la probabilidad que tenemos cada uno de nosotros de encontrar un trabajo en un momento determinado. Es decir, no estamos hablando de una cualidad fija, sino de un objetivo móvil. Y esto hay que tenerlo muy presente porque el mundo se mueve muy rápido y que seamos empleables hoy no quiere decir que vayamos a serlo mañana. Así que yo voy a compartir con vosotros algunas ideas sobre este término, pero no me voy a centrar tanto en qué es la empleabilidad o cómo desarrollar la empleabilidad, sino en el por qué. ¿Por qué es importante hoy cultivar esas cualidades que pueden incrementar nuestras probabilidades de encontrar un trabajo en el futuro? Y lo voy a hacer desde la perspectiva de la demanda, desde la perspectiva del lugar donde hoy por hoy sigue sucediendo el 80 o el 90% del trabajo, que son las empresas. Las empresas es donde la mayor parte de vosotros pues, vais a acabar trabajando, los que no acabáis trabajando en las administraciones públicas, evidentemente, pero son los dos grandes bloques de empleo hoy por hoy. Mi presentación la he titulado El futuro del trabajo, del empleo a la empleabilidad, pero bueno, tampoco quiero hablaros mucho de futuro, porque el futuro no existe. El futuro existirá, pero no existe hoy. Entonces vamos a centrarnos más en cosas que son presentes, cosas que son realidad hoy, en 2018, y que nos dan pistas, nos aportan señales de hacia dónde puede ir ese futuro, y esas pistas nos pueden ayudar a decidir, a tomar decisiones sobre qué hacer con nosotros mismos, con nuestra vida profesional, para incrementar esas probabilidades de encontrar un trabajo en el momento en el que lo necesitemos, en ese futuro que desconocemos, porque la realidad es que la desconocemos. La verdad, y si miramos a hoy, lo que vamos a ver es que el mundo ha cambiado. Yo creo que no se nos escapa a nadie, lo ha dicho el rector, lo ha dicho todas las personas que han hablado antes, Margarita también ha insistido mucho. El mundo ha cambiado muy rápido y la mayor parte de los cambios que está experimentando el mundo tienen que ver con esto que se ha venido a llamar la revolución digital y en particular con una característica de esas tecnologías que se están desarrollando al calor de esa revolución digital, que es el carácter exponencial de esas tecnologías, ¿no? Esas tecnologías no se desarrollan de manera lineal, que es como nosotros estamos acostumbrados a que sucedan las cosas en el mundo, que una cosa se sume a la anterior y la otra a la anterior y sigue, sino de manera exponencial. Con lo cual muchas veces estamos en esa fase inicial en la que nuestras expectativas, que van creciendo de manera lineal, son superiores a cómo se van desarrollando esas tecnologías, con lo cual estamos en una especie de curva de decepción. Hombre, pues sí, estamos hablando de coches autónomos, pero no he visto ningún coche autónomo todavía. Hasta que un día miramos a nuestro alrededor y de repente esa tecnología es una realidad. Y eso está pasando con muchas cosas a la vez. Y esto está teniendo un impacto directo en el mundo empresarial, en el mundo, en el lugar donde se produce o donde sucede el trabajo. Este impacto lo podríamos reducir a una palabra. Es la palabra disrupción, el cambio inesperado. Cada vez son más las empresas que un día abren por la mañana, miran a su alrededor y de repente se dan cuenta que algo ha cambiado. Algo muy radical ha cambiado en su entorno competitivo. Puede ser la aparición de una nueva tecnología, puede ser la aparición de un competidor con un modelo de negocio innovador, algún cambio inesperado que pone en juego, que desafía las reglas de juego de ese sector concreto. Y dicen, caray, algo tenemos que hacer, ¿no? Ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Esta es una portada del año 2007, hace 11 años hoy. Y decía algo así como, ¿puede alguien alcanzar al rey de los teléfonos móviles? Y la persona que aparecía en la portada era el CEO de Nokia. ¿Cuántos de vosotros tenéis un Nokia? Joder. Bien. Bueno, Nokia en el año 2007 era el teléfono, la marca de teléfonos móviles más vendidos. ¿Y hoy dónde ha quedado? Es muy curioso también la fecha de esta portada, noviembre de 2007. ¿Sabéis qué había pasado en julio de ese mismo año? Steve Jobs presentaba el iPhone 1, la primera versión del iPhone. Pues nada, 11 años después, Nokia ¿dónde está? ¿Y dónde está iPhone? ¿Dónde están los smartphones? ¿Dónde están los teléfonos tradicionales? Y esto es solo un ejemplo. Tenemos muchísimos. Margarita nos ha dado un montón.
Tenemos, por ejemplo, todo lo que es la llegada de los grandes gigantes digitales. ¿Qué está pasando? ¿Qué impacto está teniendo en el mundo de la empresa el desarrollo de empresas como Google, como Amazon, como el propio Facebook, como Apple? Pensemos en Amazon, ¿no? Yo el otro día lo comentaba con un socio que tengo en una empresa, que últimamente no hago más que ver en la calle gente con paquetes de Amazon. ¿Qué va a pasar con el retail con este desarrollo que está teniendo las compras online? Pero ya no solamente el retail, es que gigantes digitales como Amazon están entrando en sectores que pensábamos que no iban a entrar. Amazon era una tienda online. Bueno, pero Amazon ahora también presta servicios financieros y ahora también vende ropa con su propia marca. Y estas son noticias relativamente recientes, noticias de hace unos pocos meses, que tampoco deberían de ser tan noticia, ¿no? Porque aquí tenemos una noticia de antes de verano en el que un medio nos decía, bueno, Amazon estrena marca blanca de moda en Europa y pone en guardia el sector textil. Amazon vende más de 70 marcas privadas de ropa desde hace años. Amazon tiene patentes para fabricar ropa, para fabricar prendas a medida. Amazon está experimentando en convertirse en fabricante en Estados Unidos, en tener sus propias fábricas. Claro, la aparición de estos grandes gigantes digitales está haciendo que la competitividad de muchos sectores se tambalee, ¿no? Más cambios, porque no solamente los cambios tienen que ver con la aparición de estos gigantes digitales, con el surgimiento de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, también otra de las cosas que está sucediendo hoy en día, y Margarita también lo apuntaba en su charla, ¿no? Es que tenemos acceso a más información que nunca, pero esa información no siempre es buena. Tenemos tanta información que a veces nos resulta difícil discriminar qué información es válida y qué no lo es tanto. Y esa información, esas avalanchas de información que nos llegan, muchas veces resultado de la aplicación de una serie de algoritmos a nuestro comportamiento en las redes, lo que hace es acabar construyendo corrientes de opinión que tienen un impacto también en los mercados. Pensad lo que ha pasado con el diésel, por ejemplo. De repente, en cuestión de pocos meses, los motores diésel es lo peor que puede haber, ¿no? Tener un coche con motor diésel pues, es una de las peores cosas que puede suceder. Y esto ha tenido un impacto directo en la demanda de vehículos diésel. Ha tenido un impacto directo incluso en políticas públicas. Administraciones públicas que han tomado decisiones de prohibir la circulación de vehículos diésel en el centro de sus ciudades. Impacto lo tenemos aquí. Expediente de regulación de empleo en la fábrica de vehículos de Volkswagen en Pamplona y un paro en la de Mercedes-Benz en Vitoria. ¿Por qué? Por la incertidumbre, la demanda de motores diésel. La gente ya no quiere diésel, la gente quiere gasolina y luego querrá eléctricos. Bueno, las cosas cambian muy rápido y las empresas no están preparadas para hacer frente a esos cambios tan rápido. Otro ejemplo, y este es un ejemplo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Esta es una noticia más reciente, y es una noticia en la que nos informan de que el FDA, que es la administración, la agencia que en Estados Unidos se ocupa de gestionar lo que son los medicamentos, ha aprobado por primera vez un instrumento de diagnóstico basado en inteligencia artificial capaz de emitir un diagnóstico sin la intervención de un médico humano, por primera vez en la historia. La aplicación de soluciones de inteligencia artificial al diagnóstico de enfermedades, al diagnóstico médico, no es nada nuevo. Llevamos años utilizándolo. Lo que pasa es que siempre era una información que acababa en manos de un médico humano y ese médico humano era el que emitía el diagnóstico. Bueno, pues ahora, para una patología muy concreta, porque eso es verdad también que estamos en la época de la inteligencia artificial, pero de la inteligencia artificial estrecha, para una patología oftalmológica muy concreta, hoy en día tenemos una máquina capaz de diagnosticar esa enfermedad sin la intervención de un médico humano. Problema para los médicos, pero pensemos ahora en el impacto de una solución como esta para la industria farmacéutica. Estamos en la industria farmacéutica, tenemos un ejército de visitadores médicos, el laboratorio típico que va visitando a los médicos, y ahora de repente nos encontramos con que la máquina, o el software o el algoritmo, puede diagnosticar. Si un software puede diagnosticar, ¿por qué no puede prescribir? Y si es el software el que prescribe, yo, laboratorio, ¿cómo consigo que ese software prescriba mi medicamento?
Todas las reglas del juego cambian. Ya no es que la máquina me vaya a quitar el trabajo, es que la máquina, el algoritmo, ha cambiado las reglas del juego de mi sector. Ahora tengo que empezar a funcionar de una manera diferente y tengo que aprender a funcionar de una manera diferente muy rápido. Entonces, en este contexto tan loco, porque parece un contexto loquísimo, ¿no? Que esto está cambiando a toda velocidad, claro, no es de extrañar que veamos encuestas como esta en la que no llega al 4% la proporción de directivos que piensa que sus empresas están libres de ningún riesgo de disrupción. Todo cambia rapidísimo. Y ante ese riesgo de disrupción, lo que hacen las empresas es entrar en una carrera para no convertirse en el siguiente pájaro dodo. ¿Conocéis el pájaro dodo? Sale en Alicia en el País de las Maravillas. Pero en un momento de la historia fue un pájaro real, fue un ave real. El pájaro dodo, que lo veis aquí a la izquierda, era un ave que habitaba en la isla de Mauricio. Pues una isla como esta, pero al otro lado de África, un poquito más al sur. Bueno, el ave, este pájaro, el dodo, cuando llegó a la isla de Mauricio no tenía ese aspecto. Era más bien como una paloma, volaba, llegó volando de la costa africana. Pero ¿qué pasó? ¿Qué encontró en la isla de Mauricio? Un ecosistema súper favorable, comida toda la que querían. No había depredadores, no tenía ni siquiera que subirse a los árboles a coger frutas, tenía todo lo que quería ahí. Y bueno, pasaron los siglos y la evolución hizo de las suyas. Y al final el pájaro dodo se convirtió en esto. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XVII. En el siglo XVII llegaron unos navegantes holandeses, pararon en aquellas islas, iban a por agua, por provisiones, ¿y qué se encontraron? Una isla habitada de pollos gordos. Duraron 100 años. En 100 años ya no había más pájaros dodos en la faz de la Tierra. Pues esto es un poco la tesitura en la que se encuentran hoy en día más y más compañías. Dicen, caray, nos hemos vuelto dodos, estamos gordos, estamos muy gordos y aquí las cosas se mueven muy rápido. O sea que como no nos espabilemos, nos podemos convertir en el fósil de la derecha. Y de ahí que se hable tanto hoy de otro término, ¿no? Hablábamos de disrupción, pues frente a disrupción, ¿de qué se habla hoy? ¿Cuál es el otro mantra? Agilidad. Agilidad, agilidad, agilidad. ¿En qué se traduce esa agilidad? En que las empresas se empiezan a plantear que tal vez la forma que tienen de funcionar, de organizar el trabajo internamente, pues ya no vale lo mismo, ya no funciona bien en ese entorno en el que necesitan cambiar, necesitan reconfigurarse de manera rápida para hacer frente a los cambios que está experimentando ese entorno. Vemos cada vez más que las empresas empiezan a organizar su trabajo por proyectos. Ya no es tanto un trabajo organizado en una jerarquía o por procesos, sino por proyectos. ¿Surge un proyecto? Pues se crea un equipo ad hoc para hacer ese proyecto. Hablamos de métodos ágiles también, ¿no? Pues cada vez más y más empresas veis que sus paredes acaban forradas de post-its, en Kanban, ¿no? Hay otra forma de enfocar la organización del trabajo, la organización de esos mismos proyectos, ¿no? Ya no es un proyecto que decías, bueno, el cliente me pide esto, ahora voy a hacer el proyecto y cuando tenga el proyecto acabado se lo entrego al cliente. No, ahora los propios proyectos se tienen que estructurar en ciclos mucho más cortos para irlos adaptando a las necesidades cambiantes del cliente. Porque los clientes van a ir cambiando porque su entorno también va a ir cambiando. Entonces no podemos hacer un proyecto de 3 años, tenemos que hacer un proyecto estructurado en pequeños sprints de un mes, de pocas semanas, que puedan irse adaptando a las necesidades que van cambiando de los clientes. Las empresas también se plantean otra necesidad, y eso es importante que lo tengáis en cuenta, ¿no? Porque tiene que ver con las cualidades que buscan en las personas que trabajan con ellas. Y las empresas entienden, claro, el mundo está cambiando mucho, ¿no? Son muchas las cosas que suceden al mismo tiempo. Y es difícil que las únicas personas dentro de la empresa que se ocupen de detectar esos cambios que suceden en el entorno pues sean sus directivos o sea su equipo comercial. Tenemos más personas dentro de la organización. ¿Por qué no aprovechar la capacidad de esas personas para detectar los cambios que están sucediendo en el entorno, para conseguir tener una mejor idea de qué es lo que está pasando ahí fuera y para poder incrementar su capacidad de detectar oportunidades o amenazas que están apareciendo en su entorno? Hablamos del concepto de inteligencia colectiva, ¿no? La idea esta de, oye, ¿y por qué no buscamos mecanismos,
buscamos fórmulas para que pensando juntos pues podamos tener mejores ideas que si pensamos por separado. Y hay muchos estudios al respecto. Pero claro, esto también exige unas determinadas cualidades por parte de las personas que vais a trabajar en estas empresas del futuro. La organización ambidiestra, otro concepto que no para de salir en la literatura sobre el futuro de la gestión, ¿no? La organización ambidiestra, que no es otra cosa que la capacidad en este entorno de cambio rápido de conseguir con una mano dibujar el futuro, pero con la otra cuidar el presente. Todos hablamos, sí, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser innovadores, pero si estamos en una empresa no nos podemos olvidar que hoy tenemos un negocio y que ese negocio es de donde salen los recursos que nos puede permitir ser más o menos innovadores. Y hay empresas que lo intentan y hablan de intraemprendimiento, como nos decía Margarita, oye, vamos a montar programas de intraemprendimiento dentro para que los propios empleados, pues con sus ideas, puedan dibujar ese futuro, ¿no? Como hace Google, pues vamos a dedicar un 20% de nuestro tiempo a que las personas se dediquen a investigar en proyectos personales, porque de ahí seguro que sale algo que tenga que ver con nuestro futuro. Pero hay otras que tiran la toalla, que directamente dicen, ¿sabes qué? Mira, esta parte de la organización que se dedique al negocio de hoy. Y en paralelo, pues creo una unidad destinada a construir ese futuro. A veces es una unidad de innovación, a veces ni siquiera eso, a veces es una unidad que se dedica a rastrear el mercado para detectar a esos emprendedores con buenas ideas y a la que detectan una buena idea van y se la compran. Esto pasa mucho con los gigantes digitales de los que hablábamos antes, ¿no? Hoy en día, de hecho, se habla mucho en el contexto del mundo de la inteligencia artificial, que es uno de esos sectores que está creciendo más, que lo que nos está pasando a Europa, y esto es bueno pues hacer esta reflexión, es que nos estamos convirtiendo en el departamento de I+D gratis de Silicon Valley. En Silicon Valley pues están las grandes empresas digitales con un montón de recursos financieros. Aquí hay un montón de gente con ideas, emprendedores que están desarrollando buenas soluciones y lo que hace Silicon Valley es observar qué pasa aquí. Y a la que detectan una buena idea, ¡pam!, la compro cada vez más. Y esto es un cambio radical en las reglas del juego, porque todo sucede más rápido. Y encima, a esto se añade otra transformación. Y es que las empresas más inteligentes se dan cuenta de que, claro, hombre, pues sí, aquí tenemos un montón de gente con buenas ideas, pero por muy grande que sea nuestra organización, siempre va a haber más gente con buenas ideas fuera que dentro de la empresa. Inevitablemente, es una cuestión de matemáticas, ¿no? Sería pretencioso pensar lo contrario. Si yo tengo una empresa de 100 personas, o de 1000 personas, o de 10.000 personas, o de 100.000 personas, me da igual, y ahí fuera tenemos a 10.000 millones de personas, seguro que hay alguien ahí fuera que tiene alguna idea mejor que la que podemos tener todos los de aquí dentro. Y entonces cada vez más las empresas dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Que esto de ser cotos cerrados, como nos gustaba ser antes, pues a lo mejor no es lo más inteligente. A lo mejor estaría muy bien que las fronteras de nuestras organizaciones fueran algo más porosas, hacer hueco en esos proyectos, que son los proyectos que estamos utilizando para organizar el trabajo hoy en día, hacer hueco a personas que vengan de fuera. Y cada vez vemos más empresas, pues eso, ¿no?, que tiran más de freelancers, que, oye, pues en ese proyecto, vale, sí, participan empleados de la empresa, pero también van a participar pues, personas que pueden venir de fuera. Y además, con las tecnologías, esas personas ni siquiera tienen que estar físicamente aquí. Que igual es una ventaja también para vosotros viviendo en una isla, y dices, oye, pues ya no necesariamente me tengo que mover al sitio donde está el trabajo físico, sino que puedo trabajar en remoto. Puedo trabajar en remoto. Es la idea esta de la empresa abierta, la innovación abierta, es decir, oye, no todo tiene que salir de dentro, no todas las ideas tienen que venir de dentro, sino que estas ideas pueden venir de cada vez más lados. Y luego eso, ¿no? Pues las empresas se encuentran en la necesidad de integrar en sus estructuras pues perfiles profesionales que hace 10 años no sabían que iban a existir nunca. Hemos visto una pequeña lista de algunos ejemplos. Bueno, no hacen más que salir, ¿no? Nuevos perfiles. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues esto nos lleva a dos cambios muy importantes en el mundo del trabajo, que es muy importante que tengáis en cuenta
cuando penséis en cómo cultivar vuestra empleabilidad de futuro, ¿no? Uno, que es muy importante, es que vamos hacia un mundo de trabajos más complejos. Todo lo que os he explicado hasta ahora, sumado a la automatización progresiva del trabajo, que principalmente afecta a aquellos trabajos más rutinarios, hace que los trabajos con los que nos quedemos los humanos pues cada vez sean más complejos. Entonces, los trabajos más complejos tienen una característica que a veces se nos escapa, ¿no? A veces no reflexionamos suficientemente sobre esa característica de qué significa ir hacia un mundo de trabajos más complejos. Pensamos, es ir hacia un mundo de trabajos más guays, pero no solo. Ir hacia un mundo de trabajos más complejos es ir hacia un mundo en el que la variabilidad de la productividad de las personas que hacen esos trabajos es mucho mayor que en el mundo de trabajos rutinarios del pasado. Pensad en un trabajo rutinario, pensad en una cadena de montaje. Pensad en el mejor trabajador de esa cadena de montaje y cómo su productividad se compara con la productividad de un trabajador promedio de esa cadena de montaje. Ahora vayámonos a otro extremo. Pensemos en una empresa de diseño de videojuegos. Y ahora pensemos en la productividad del mejor diseñador de videojuegos que os podáis imaginar comparada con la productividad de un diseñador de videojuegos promedio. Os hacéis una idea, ¿no? El abanico. Claro, ¿cuál es la derivada de esto? Porque aquí hay una derivada tremenda, ¿no? Bueno, la derivada clarísima y más inmediata es que para las empresas contar con los mejores marca más la diferencia que nunca. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se produce? Pues una guerra por el talento. Las empresas ahora se lo piensan más. Las empresas ahora quieren acertar, quieren contar con los mejores, porque se dan cuenta que los mejores ahora marcan más la diferencia que antes. Antes se me podía pasar, bueno, alguien en el promedio estaba bien. Ahora estamos, digamos, en una guerra, si queréis, más feroz que la que teníamos. Trabajos más complejos, por un lado, y por otro lado, trabajos que cambian a mucha velocidad. Lo mismo que a las empresas les cambia el panorama competitivo, pues el contenido de los trabajos también cambia. Entonces, en ese mundo, ante ese doble reto, el reto para las empresas, ¿cuál es? ¿Cuál es el desafío? Pues eso, identificar y atraer a los mejores profesionales del mercado y asignar las capacidades rápidamente allí donde sean necesarias en cada momento. Y claro, esto no es fácil para las empresas, pero tampoco es fácil para las personas. Porque vosotros estáis ahí y dices, ostras, que de repente mis capacidades no se necesitan. O que ahora la empresa necesita unas capacidades distintas. O que ahora empieza un proyecto no sé dónde y yo me tengo que adaptar e irme no sé dónde a hacer ese proyecto. O sea, la exigencia que supone este nuevo escenario para los profesionales es mucho mayor del que el que teníamos antes, ¿no? Y esto pues, se refleja, tiene una traducción directa en esto, que está extraído, esta frase que está extraída de un informe del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, muy reciente, que estima que en los próximos 3 años 1 de cada 3 trabajadores, como mínimo, necesitará someterse a un proceso de recualificación profesional significativo. Muy importante. Y que no va a ser el único, ¿eh? O sea, esto también es interesante. No se van a tener que recualificar ahora, dentro de estos próximos 3 años y ya está, sino que esto es un ejemplo de que más y más y más los profesionales del futuro vamos a tener que abrazar o que entrar en una dinámica de aprendizaje continuo. Las personas que estáis aquí pues, y pensáis en el futuro del trabajo, yo creo que una de las primeras cosas que os viene a la mente es esta idea de la carrera contra la máquina, ¿no? Llegan los robots, llegan los algoritmos y nos van a quitar el trabajo. Ahora sabemos que no va a ser tanto así. De hecho, si miramos hacia el pasado, a cosas que realmente han existido, y cogemos, por ejemplo, una serie de 150 años, que en los últimos 150 años ha habido un montón de automatización, Pensad 150 años para atrás. Si no ha habido automatización ahí, pues que alguien lo diga. Y vemos la tasa de empleo. Vemos que la tasa de empleo prácticamente es plana. Es plana en los últimos 150 años. Lo que sí es verdad es que si buceamos debajo de esa estadística, lo que vemos es que detrás ha habido una transformación radical de la composición del empleo. Los empleos de hace 150 años no tienen nada que ver con los empleos de ahora. Aunque haya la misma cantidad de empleo,
el empleo es muy distinto. Antes la gente trabajaba en la agricultura, antes la gente trabajaba más en la industria y ahora sobre todo la gente trabaja en los servicios. Pero luego incluso el tipo de trabajo que estamos haciendo no tiene nada que ver. Claro, esa carrera contra la máquina, lo que supone, la derivada para las personas, es que necesitamos adaptarnos más rápido. Pero además necesitamos adaptarnos más rápido también porque el contexto ha cambiado y porque la alternativa, caray, pues es esta, ¿no? A nadie se le escapa que estamos en un mercado de trabajo cada vez más polarizado. Y si estáis atentos a las noticias y prestáis atención a los medios de comunicación, a las propias estadísticas, sabemos que realmente sí, hay una élite de afortunados que realmente pueden decidir dónde trabajan, con quién trabajan, desde dónde trabajan. Pero bueno, la realidad del mercado de trabajo, y vosotros que sois jóvenes, yo creo que no se os escapa, ¿no? En el otro lado que tenemos, mileurismo. Tenemos que prácticamente el 37% de los jóvenes trabajadores de este país estáis sobrecualificados para el trabajo que desempeñáis. Claro, esa es la alternativa. Entonces, realmente, esto es a lo que nos enfrentamos. Y esto, cuando hablamos de construir el futuro, ¿no?, y de la empleabilidad, a ver, está claro que es construir vuestro futuro, el futuro de vuestro trabajo, pero también es vuestra responsabilidad o nuestra responsabilidad como sociedad, entre todos, tratar de contribuir a crear un futuro para el trabajo mejor que el que nos pinta esto. Y eso está en nuestras manos. Vale, otro factor a tener muy presente a la hora de pensar o de reflexionar sobre vuestra empleabilidad futura es este. Vamos hacia un mundo no solamente de trabajos más complejos y de trabajos que cambian más y en un escenario de mercado de trabajo polarizado, sino que además vamos hacia un futuro de vidas profesionales cada vez más largas. Esto tiene que ver directamente con un tema demográfico. La demografía de este país es la que es y para hacer sostenible pues, el sistema necesitamos alargar las vidas laborales. Pero claro, es muy interesante porque este alargamiento de las vidas laborales coincide en un momento en el que la vida promedio, la duración promedio de las empresas tiende a cortarse. O sea que por un lado vemos que las vidas laborales de las personas cada vez son más largas, pero por otro lado vemos que la vida, la duración de las empresas cada vez es más corta. Con lo cual la probabilidad que tenéis de tener más experiencias laborales a lo largo de vuestra vida se incrementa radicalmente. Es una multiplicación. Otro cambio a la hora de pensar en vuestra empleabilidad de futuro es este. El mercado de trabajo se está globalizando. Las empresas ahora, y esto lo enlazo con aquella idea que planteaba antes de la empresa abierta, las empresas ahora ya no solamente buscan a su talento en su código postal o en su provincia o en su país. Hoy en día, a través de las plataformas de trabajo freelance, por ejemplo, si tú quieres un experto en algún tipo de trabajo que pueda ser realizado de manera remota, puedes hacerlo sin ningún problema. Tú puedes encontrar el mejor experto del mundo. No necesita estar aquí. Y al revés. Y al revés. Esto a vosotros da la oportunidad también de buscar proyectos profesionales en cualquier lugar del mundo, en empresas situadas en cualquier lugar del mundo sin necesidad de salir de vuestra casa. Y claro, esto también es importante, ¿no? Si estamos hablando de un escenario de vidas laborales más largas, un escenario de cambio, también tenemos que darnos cuenta de que el trabajo no lo es todo, ni lo puede ser todo. Y esto cada vez más las empresas lo empiezan a tener en cuenta, pero también lo tenéis que tener en cuenta vosotros. Os hablaba Margarita, ¿no? ¿Qué hacéis en el tiempo libre? Bueno, lo que hacéis en el tiempo libre es muy importante también para vuestra empleabilidad. Entonces, entender que el trabajo no lo es todo. Entender, y aquí que estamos en un contexto de universidad, yo creo que es importante plantearlo, entender también que esa idea de una educación para una vida ha cambiado. Nosotros venimos de una época en la que la vida se estructuraba en 3 fases, ¿no? Estudiábamos, trabajábamos y luego nos jubilábamos, ¿no? 3 fases muy claramente definidas. Ahora cada vez es menos así, cada vez es menos así. Tú estudias, pero tienes que seguir estudiando a lo largo de tu vida y a lo mejor incluso tu carrera profesional, trabajas, esto lo combinas con un sabático, combinas diferentes trabajos al mismo tiempo.
las fronteras se diluyen. Y este es el contexto en el que surge esta idea de empleabilidad. Le hablaba el rector antes, pero yo creo que es muy, muy importante que todos empecemos a entender que realmente el valor para nosotros no es tanto un empleo, sino la empleabilidad. El tener en cuenta, cuando vayamos a aceptar o no un empleo o un trabajo, hacer esa reflexión de en qué medida ese trabajo contribuye a mi empleabilidad futura. Porque muchas veces nos quedamos con la realidad del trabajo de hoy, con cuál es el sueldo que nos da el trabajo, con cuáles van a ser mis tareas, cuál va a ser mi horario, pero no nos damos cuenta de que realmente el trabajo de hoy puede sumar o puede restar a nuestra empleabilidad de mañana. Y esto es importante. Es una reflexión importante para que se hagan las empresas, ¿no? Decir, oye, yo si quiero atraer a los mejores, como parece ser que es necesario hoy en día, me tendré que asegurar de plantear a las personas que quiero atraer trabajos que contribuyan positivamente a su empleabilidad, pero yo como trabajador también me tengo que hacer la reflexión. Me tengo que hacer la reflexión de buscar trabajos que aporten a mi empleabilidad futura, porque será el seguro de mi empleo de mañana. Y para eso, y ya voy acabando, pues algunas ideas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, o que tenéis que hacer vosotros jóvenes, pero cualquier profesional, ¿no? Porque, como os decía, las vidas profesionales son larguísimas y todos estamos afectados por las mismas tendencias que comentaba aquí. Tenemos que mirar más hacia afuera. ¿Qué está pasando ahí fuera? Tendemos a quedarnos en nuestro sector, en nuestra especialidad. Tenemos que mirar mucho más fuera. Tenemos que entender que ya con tener una especialidad no basta, que nuestra especialidad se puede agotar, que nosotros podemos ser buenos en una profesión, pero que esa profesión puede transformarse o puede desaparecer como efecto de la tecnología. Entonces es bueno desarrollar esto que llaman unos los perfiles en pi. Es decir, no solamente basta con tener una especialidad vertical muy definida, no basta siquiera con combinar esa especialidad vertical con una visión horizontal que me permita conectar esa especialidad con otras especialidades, sino que a lo mejor es bueno desarrollar pues, una segunda especialidad, ¿no? El segundo palito de la pi, por si acaso. Plan B. Y para esto es muy importante pues, entrar en temas como esa actitud, ¿no? del aprendizaje continuo. Y a veces ese aprendizaje continuo también lleva a desaprender muchas cosas, porque todos traemos inercias. Traemos inercias del sistema educativo, traemos inercias que derivan de nuestras experiencias profesionales previas, y para poder abrirnos al mundo, pues tenemos que enfrentarnos a él pues, con mente abierta, ¿no? Con ser capaces de hacer esa reflexión de, bueno, en qué medida soy prisionero de mis inercias, soy prisionero de mis experiencias anteriores. Autoconocerse para autoliderarse. Cada vez menos vamos a ver empresas del modelo tradicional en el que es la empresa la que forma a las personas en lo que necesitan en cada momento. Cada vez más sois las personas, los profesionales, los que vais a tener que tomar la iniciativa. En esa dinámica de aprendizaje continuo, en esa dinámica de carreras, si queréis, más polimórficas, que van a ir cambiando de forma a lo largo del tiempo, vosotros sois los protagonistas de vuestro desarrollo. Vosotros sois los que tenéis que mirar fuera, ver cuáles son las necesidades de las empresas, cuáles son las necesidades del mercado y tomar la iniciativa para adaptaros a esos cambios. Pero claro, también esa adaptabilidad hay que combinarla con una autenticidad. Hablaba Margarita de la felicidad, ¿no? ¿Se puede ser feliz en el trabajo? Por supuesto que se puede ser feliz en el trabajo, y de hecho es bueno ser feliz en el trabajo, primero porque vas a ser mejor profesional, porque te van a salir mejor las cosas, vas a dar mejores resultados. Y esa felicidad muchas veces depende de una cosa que es lo que algunos llaman el propósito, ¿no? El propósito en la vida, o sea, encontrarle un propósito a tu trabajo y entender que tu trabajo sirve para algo más que para hacer esa tarea que estás haciendo tu día a día, ¿no? Entender que muchas veces ese trabajo pues, satisface un fin trascendente, que va más allá de lo que tú te puedas llevar al bolsillo, va más allá incluso de la contribución de ese trabajo a tu propia empleabilidad. Es decir, oye, yo puedo tener un impacto positivo en el mundo. De ahí que cada vez seáis más los jóvenes que decís, oye, mira, ¿sabes qué? Que el mundo de la empresa ya me aburre y voy a trabajar en un proyecto, pues eso, ¿no? De emprendimiento social o en una ONG, en algo que realmente cambia el mundo. Vais a ganar mucho menos dinero, por supuesto, pero vais a ser mucho más felices. Y esto
lo vemos ahí. Pero también va a influir en vuestra empleabilidad, no os olvidéis. Cuidar vuestros niveles de energía. Importantísimo, importantísimo. Parece mentira. Cada vez más empresas, o cada vez nos encontramos con más empresas que hacen programas de formación para sus directivos sobre temas tan básicos como hábitos de sueño, hábitos de alimentación, ejercicio físico. Claro, este mundo tan loco realmente es una fuente de ansiedad, una fuente de estrés. Y para tener ese nivel de resiliencia que se nos exige, necesitamos tener unos niveles de energía altos, ¿no? Y sobre todo una cosa, sobre todo tejer redes. Sobrevivir al futuro del trabajo no es un deporte individual, es un deporte de equipo. El aprendizaje, lo mismo. Si queréis aprender, vais a aprender más con otras personas que lo que vais a aprender solas. Hoy tenéis todo el conocimiento del mundo en Internet. Os asomáis a cualquier ordenador o un teléfono móvil, buscáis en Google y encontraréis conocimiento el que queráis. Pero realmente los aprendizajes relevantes, el entender qué es lo que está pasando fuera, tejer esas redes relacionales que son las que os van a abrir la puerta a más o menos oportunidades de empleo, esto es cosa vuestra. Esto es cosa vuestra. ¿Con quién aprendéis, ¿no? ¿Con quién trabajáis? Prestar atención a eso también, ¿no? A la hora de qué trabajo acepto, no solamente en cómo contribuye a mi empleabilidad por lo que hago, sino cómo contribuye a mi empleabilidad por con quién trabajo. Futuro, y lo cierro aquí. Y lo cierro con una reflexión que yo creo que es importante. Cuando hablamos de futuro del trabajo es muy fácil caer en mensajes apocalípticos. Yo escribí un libro que se titulaba El ocaso del empleo en el año 2012, en plena crisis. No es porque quisiéramos, pero la editora dijo, hombre, si le llamáis el ocaso del empleo seguro que vendéis más. Yo creo que tuvo algo de razón. Muy importante mirar hacia el futuro. Hablábamos antes de la importancia de mirar hacia afuera. No solamente miréis hacia afuera, mirad también hacia adelante. Sí que es verdad que el futuro es algo que no existe, pero cuando miráis a vuestro alrededor, intentad conectar las señales que detectáis e intentar interpretarlas en términos de qué significan esas señales en términos del futuro que puede venir. A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Porque los que hablamos de futuro decimos, hombre, que esto del futuro no es un tema de adivinación, sino que es más bien un proceso de aprendizaje. El tener conversaciones sobre el futuro lo que nos ayudará será a construir un mejor futuro. Yo lo que os animo desde aquí es a que tengáis esas conversaciones sobre el futuro entre vosotros, con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros compañeros. Los que nos dedicamos a esto del futuro, siempre hablamos de que el futuro tiene forma de cono. El futuro no es una línea. Cuando decimos, oye, representa el futuro, pues tiendes a pintar una línea recta, ¿no? Presente y futuro. No, el futuro tiene forma de cono. ¿Por qué? Porque es incierto. Entonces, según te vas desplazando en el tiempo, ese cono se va abriendo. Y dentro de ese cono de los futuros posibles, hay unos futuros más o menos probables y hay unos futuros más o menos preferibles. Entonces, iniciando esas conversaciones sobre el futuro, moviéndoos, actuando, seréis capaces de que los futuros probables y los futuros preferibles estén lo más cerca posible. Muchas gracias.